Hola, bienvenidos a este segundo día de nuestra capacitación más allá de las aulas. Estamos en el segundo día de un recorrido de 3 días en donde estamos aprendiendo acerca de las diferentes necesidades que tienen nuestros ministerios infantiles y hoy vamos a hablar acerca de otro grupo de necesidades muy importantes. Antes de eso, quiero darles la más cordial bienvenida, invitarlos a que dejen sus comentarios acá en YouTube para que puedan hacernos saber desde dónde se están conectando, qué les está pareciendo el tema, algunas impresiones propias que puedan tener ustedes del tema también, experiencias que hayan vivido y todo eso nos ayuda a enriquecer el trabajo que se está haciendo a través de esta capacitación, porque estoy seguro de que muchos de los conectados acá tienen muchas vivencias que pueden aportar al tema de hoy. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con una oración antes de entrar de lleno a nuestro tema? Así que los invito a que me acompañen. Señor, te damos gracias por esta capacitación, este tiempo de aprendizaje que nos has regalado. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que todo lo que tratemos, Señor, en este momento, Señor, durante esta jornada de aprendizaje, quede en nuestros corazones, pero más que quedar en nuestro corazón, también podamos llevarlo a la práctica y poder verlo reflejado en un fruto muy especial en la vida de los niños, de los voluntarios que están trabajando en nuestros equipos y de nuestra iglesia en general. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues en este segundo día vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Ayer hablamos acerca de las necesidades que son la base del equipo, ¿verdad? Hablamos acerca de los materiales, hablamos acerca de la formación espiritual, de la formación integral, ¿verdad? Hablando de la parte emocional, también de la parte académica del voluntario y también hablamos acerca de los protocolos de seguridad, cómo es importante que estas áreas sean cubiertas de la manera correcta para poder evitar posibles problemas en un futuro en nuestros ministerios. Y una vez que tenemos claras esas tres necesidades fundamentales, podemos hablar acerca de lo que son las necesidades que movilizan al equipo. Una vez que ya tenemos estructurado un equipo de trabajo, podemos hablar acerca de qué es lo que sigue, qué es lo que debe impulsar al equipo a trabajar, porque ayer hablamos acerca de que los voluntarios son ese motor que va movilizando al ministerio, ya que son los que llevan la tarea del día a día, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, siguiendo la palabra, pero ellos son quienes están al frente de los niños y son quienes realmente necesitan, en el caso de nosotros como líderes, que nosotros les apoyemos, les brindamos las herramientas, y si en tu caso tú no eres el líder en tu ministerio, pero estás trabajando como voluntario, de igual manera, toda esta información puedes compartirla con tu líder, puedes compartirla con otros miembros del equipo para que juntos vayamos buscando maneras de automotivarnos, maneras de trabajar en equipo y así poder salir adelante y llevar la obra del Señor de manera más efectiva en nuestros ministerios. Vamos a ver una idea clave en este momento, una idea que realmente llamó mucho mi atención y dice: un ministerio infantil no avanza por el talento de una sola persona, sino por la salud del equipo que camina unido. Muchas veces esta responsabilidad de guiar al ministerio recae sobre el líder, recae sobre un par de maestros que son los más responsables, o los que creemos que son los mejor capacitados académicamente, emocionalmente, tienen más tiempo en la iglesia, y está bien, está perfecto que el ministerio pueda apoyarse en personas clave. Sin embargo, este no es el camino correcto, sino que lo necesario es que el equipo pueda ir avanzando, cada quien a su ritmo, por supuesto, pero que puedan ir avanzando juntos, que cada día haya un desarrollo, como lo hablábamos ayer acerca del tema de la capacitación, cómo es importante que nuestros equipos se vayan capacitando constantemente. Y también hay otras áreas en las que el equipo necesita ir creciendo y necesita también ir avanzando, y todos de alguna forma también ir avanzando para que nadie se quede atrás, y de alguna manera también el liderazgo pueda descansar y delegar responsabilidades en otros miembros del equipo, y así un equipo que tiene un liderazgo sano va a tener fuerzas para poder continuar, para poder innovar, crear nuevas actividades, actividades más creativas, cosas que no se han hecho antes en el ministerio, pero que tenemos el tiempo, tenemos la voluntad, tenemos esa frescura para hacerlo, porque no hay un agotamiento que esté ahí estancando toda la acción en el ministerio. Vamos a hablar
primeramente de la necesidad número 4. Ayer hablamos de las primeras tres. La que nos corresponde hoy es el acompañamiento emocional a los niños. Vamos a hablar primeramente de esto. ¿Por qué es importante el acompañamiento emocional? Hablamos acerca de que hay muchos niños que llegan con muchas cargas en su corazón, con diferentes situaciones que han experimentado en casa, violencia física, emocional, de cualquier índole, o simple y sencillamente están atravesando por problemas en casa. Están viendo una separación de sus papás, problemas en casa constantemente, y todo eso lleva a que su corazón esté cargado. Y muchas veces la iglesia es el lugar donde ellos encuentran refugio. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Este versículo es muy breve, pero es muy conciso al decirnos que el Señor quiere estar cerca de los que tienen un corazón que está herido, que está dolido, que está lastimado, como el caso de estos niños. Y obviamente, pues esto también se aplica a los jóvenes, adultos, ¿verdad? Pero en nuestro contexto, estamos hablando de niños que necesitan amor. Y muchas veces ese amor no lo encuentran en casa. Por eso es que vemos niños que llegan a la iglesia, puede ser en tu caso que incluso lleguen niños que lleguen solos, sin sus papás. Yo he visto muchos de esos casos donde son los niños los que tienen esa perseverancia de buscar a Dios, de llegar a la iglesia, llevan a sus hermanitos y crecen ahí en la iglesia y sus papás pues no llegan por X o Y razón, pero vemos que el Señor está ahí consolando sus corazones. Y muchas veces nosotros como maestros pasamos por alto esas situaciones, quizá por desconocimiento, porque no nos hemos acercado a los niños, pero es importante que más allá de compartirles la clase, que más allá de compartirles actividades, la manualidad, los juegos y solamente el domingo y ahí se terminó todo, tener realmente un acompañamiento. Eso no quiere decir que quizá los vamos a ir a visitar, a veces el tiempo no nos lo permite, ¿verdad? Nuestras responsabilidades, o a veces pues también por prudencia, ¿verdad? No podemos hacerlo de esa manera, pero eso no impide que nosotros el día domingo que los veamos o si los encontramos en la calle, podamos preguntarles cómo están, cómo está su vida, qué está pasando, cómo se han sentido, ¿verdad? De una manera sutil. Hay niños que son más abiertos, hay otros que son más cerrados con sus temas personales, así que tenemos que ser nuevamente prudentes, ¿verdad? Al momento de entablar conversación con ellos, pero es importante que ellos sientan que hay un interés genuino de nuestra parte, del lado de los maestros, que no solamente lo ven como un niño más, sino que alguien que realmente vale la pena, por quien vale la pena preguntar, interesarse, y esto refleja el amor de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos ese acompañamiento emocional hacia los niños? Ya hablamos de que los niños llegan con ansiedad, llegan con estrés escolar, quizás están sufriendo bullying, algún tipo de maltrato en la escuela, violencia familiar, emociones sin procesar cuando están en la adolescencia. Es muy difícil esta etapa, ¿verdad? Porque están tratando de establecer su propia identidad. Y cuando ese acompañamiento no está, vamos a encontrar conductas desafiantes. A veces encontramos niños que de alguna forma tratan de llamar la atención, entonces el maestro o la maestra está dando la clase y el niño empieza a bromear, empieza a hacer chistes y a veces nos podemos enojar, nos podemos sentir frustrados. Eso es algo que me ha pasado, pero en algún momento nosotros debemos recordar que nosotros somos los adultos maduros y no podemos ponernos a ese mismo nivel, y no lo digo en un sentido de superioridad, sino de que nosotros tenemos la responsabilidad de demostrar esa madurez, porque los niños están en un proceso de crecimiento, todavía están procesando sus emociones, como lo vimos anteriormente. Entonces nosotros somos quienes tenemos más herramientas emocionales, intelectuales, espirituales para poder respirar profundo, tranquilizarnos y tratar de reflexionar qué es lo que está pasando con estos niños. También podemos ver que hay niños que están desconectados emocionalmente, que llegan y quizá llegan porque los papás los llevaron, pero ellos no querían estar ahí, pero en realidad no quieren estar en ningún lugar, solo quieren estar aislados, quieren estar en su mundo. Y eso se debe porque no hay una conexión cercana ni genuina con ellos, ¿verdad? A veces muchos niños también se sienten desconectados de sus padres porque sus padres tampoco han sabido abordar sus emociones, así que eso también puede ser una consecuencia de que nosotros como ministerio no estemos preparados para dar ese acompañamiento emocional. También podemos ver cambios abruptos en su comportamiento. Niños que eran muy tranquilos, de pronto están
volviéndose muy activos, nos están empezando a dar problemas de conducta y también eso se debe a que estamos pasando por alto alguna situación. Y recordemos que el comportamiento, y en alguna capacitación anterior lo mencionaba, que también la encuentran aquí disponible en YouTube, el comportamiento es una alerta, es la forma de expresar de las personas que algo está pasando, que hay un problema en su ambiente familiar, escolar, en su ambiente intrapersonal. Así que es necesario que nosotros tengamos este control. Ahora bien, ¿cuáles son las soluciones para este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos empezar nosotros como ministerio, si ha sido una de nuestras fallas, a empezar a crear espacios que puedan tener este acompañamiento emocional? Lo primero es que debemos tener esos momentos, esos periodos de tiempo para expresarse. Muchas veces el maestro habla y les dice, tú debes hacer esto, tú debes hacer aquello, y está perfecto, esa es nuestra responsabilidad, pero también es importante que la clase no sea solamente un monólogo, sino que también haya un espacio de interacción que sea bilateral, que tanto el maestro como los niños puedan expresar lo que están sintiendo, lo que están pensando del tema, y en ese momento ellos empiezan a exteriorizar también situaciones que ya les han pasado. Lo otro es escuchar sin juzgar. Muchas veces como adultos escuchamos, o como dirían, oímos, pero no escuchamos. Y empezamos a recibir la información que nos dan los niños acerca de su contexto, pero empezamos a hacerlo con una mirada de juicio. Entonces, ni bien nos han terminado de contar, empezamos, es que tú hiciste esto mal, es que tú tienes que hacer esto. Y a veces las personas, no solo los niños, en general, las personas a veces no necesitamos alguien que nos diga lo que ya sabemos. Necesitamos alguien que nos escuche simplemente, que no omita juicio, que no nos juzgue, sino que simple y sencillamente escuche lo que hay en nuestro corazón. Y esa función también es parte de nuestras responsabilidades como maestros. También podemos establecer rutinas que brinden seguridad, darle la bienvenida. En la bienvenida para mí es un punto muy importante porque la bienvenida es el espacio donde los niños y los padres dicen o deciden si se están quedando en un lugar seguro, en un lugar donde los aprecian. Por eso es de que el dar la bienvenida es muy importante porque eso define si el niño se va a sentir apreciado, si se va a sentir querido a través de una sonrisa, a través de ver a un par de maestros que están en la entrada alegres y contentos al verlo, o si más bien encuentra indiferencia o no encuentra a nadie, que ahí entra solo y los maestros por su lado y los niños se tienen que ir a sentar, en fin. Entonces la parte de la bienvenida es muy importante porque eso les hace sentir apreciados. No hay nada más especial que sentirse bienvenido en un lugar, cuando uno llega a un lugar. También tenemos la oración, es importante orar por los niños, tomarnos ese tiempo, no hacerlo solamente en general, sino orar por cada uno y hacerlo en diferentes ocasiones. A veces pueden ser muchos niños y el tiempo no nos permite hacerlo uno por uno, pero encontrar el momento para hacerlo por cada uno. Igual en la despedida, lo mismo, decirles te esperamos que vengas el próximo domingo, la próxima semana, qué bueno tenerte aquí, si es la primera vez que llega, ¿verdad? Esperemos que regreses. Eso es importante porque son palabras que dejan la apertura para los niños y para que ellos puedan volver a regresar. Luego tenemos la capacitación básica en primeros auxilios emocionales. Ayer hablamos de protocolos de seguridad, hablamos de lo importante que es saber qué hacer en caso de tener una emergencia física, ¿verdad? Primeros auxilios físicos, pero hoy vamos a hablar acerca de primeros auxilios emocionales. ¿Y qué son los primeros auxilios emocionales? Es saber qué voy a hacer en caso de que un niño me cuente determinada situación y quizá yo no la he vivido, o sea, yo no sé cómo abordarla, pero ¿cuál es el protocolo? ¿Con quién voy a hablar? De pronto tenemos en la iglesia alguien que ejerza como psicólogo o de pronto a nuestros pastores, ¿verdad? Saber con quién referirlo, qué hacer y cómo actuar mientras recibe ayuda, la ayuda que necesita, ¿verdad? La ayuda profesional. Los primeros auxilios son justamente eso, son medidas de contingencia mientras la ayuda profesional llega. Entonces, saber qué palabras utilizar o qué hacer, de pronto aislar a este niño un momento para poder tener una conversación más privada, ¿verdad? Para poder indagar más sobre la situación que le está quejando. Y esto va a depender mucho de las iglesias, va a depender mucho de la cantidad de niños que tengan, de la cantidad
de personas que están en capacidad de poder abordar estos temas, ¿verdad? Regularmente, si no hay alguien que sea profesional de la salud emocional, de la salud mental, podemos recurrir a nuestros pastores también, que ellos pues, son personas muy capacitadas, orientadas en la palabra del Señor, para poder dar una palabra de aliento, o si la situación lo requiere, pues ya recurrir a otras entidades cuando ya estamos hablando acerca de un maltrato, de un abuso físico, de un abuso sexual. Entonces ahí pues es necesario también ya establecer otras medidas para poder apoyar a estos niños, ¿verdad? Según la ley nos lo requiera. También sobre esto tenemos una capacitación. Por aquí les voy a dejar la tarjetita para que saliendo de esta puedan verla o en algún otro momento libre puedan también ver esta capacitación acerca de este tipo de temas. Entonces vemos cómo es importante que el equipo pueda conocer cuáles son sus capacidades respecto a estos temas emocionales. Muchas veces el equipo no interviene por la simple y sencilla razón de que no sabe hasta dónde puede intervenir o no sabe cómo hacer, o simplemente piensan que no pueden hacer nada ante esas situaciones porque son personales, pero en realidad los niños que llegan a nuestras iglesias, o muchos, algunos pues sí viven en ambientes sanos, saludables, nadie en un ambiente perfecto, pero sí en ambientes donde son queridos, son amados, son apreciados, y otros no tanto, otros que sí están atravesando situaciones muy difíciles, y es importante que nosotros seamos ese pilar en la vida de los niños para poder darles ese apoyo y ese acompañamiento emocional. Continuamos con la necesidad número 5 de nuestros ministerios infantiles, la retención y motivación de voluntarios. Este tema es bien interesante porque es una temática que incluso de la que nos habla la Biblia, nos dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y tener voluntarios regularmente es una tarea, pues de alguna forma complicada porque no todos sienten el llamado para trabajar con los niños, no todos sienten ese llamado eh, para compartir con ellos porque sienten que les falta capacitación, sienten que les falta preparación académica o simple y sencillamente creen que no tienen la paciencia suficiente para poder hacerlo. Sin embargo, creo que esto se debe mucho eh, a una mala percepción. En mi caso personal, he podido notar cómo hay una mala percepción acerca del ministerio infantil y cómo creer que el ministerio infantil solo tiene espacios para enseñar, cuando en realidad hay espacios para hacer diferentes cosas cuando estamos estructurados de una manera mucho más ordenada. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 12:12. Nos dice la palabra que el cuerpo tiene muchas partes. Al final, tenemos diferentes miembros, ¿verdad? Tenemos el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado, y cada uno cumple una función muy especial, muy importante, y si no estuvieran, entonces el cuerpo colapsa y obviamente pues llegamos a la muerte. De tal manera funciona también la iglesia, o funcionan los ministerios. Todas las personas que integramos un ministerio tenemos una función importante porque no todos somos iguales, partiendo del hecho de que todos somos únicos, todos tenemos algo muy especial que aportar al ministerio. Así que quizá tengo dos hermanos que son muy buenos para contar las historias bíblicas, pero cada uno va a tener una manera muy particular y única de hacerlo, con su toque, con su diferente entonación, de una manera visual distinta. En fin, alguno puede hacerlo con ademanes, con gestos y tener una narrativa verbal muy agradable, muy llamativa, mientras que otro puede apoyarse en visuales y de igual manera hacerlo muy interesante también. Entonces, quizás sea una función similar, pero cada uno puede tener una manera distinta. Pero ¿qué pasa con aquellos que simple y sencillamente no les gusta pararse frente a los niños? Y entonces creen que no tienen un espacio dentro del ministerio. Recordemos que en nuestros ministerios también necesitamos apoyo con la parte de la manualidad, con todas estas partes, digamos, didácticas, ¿verdad? Donde tenemos que sacar fotocopias para pintar las hojas o hojas de actividades, los juegos también. Entonces, muchas veces no se hace esta aclaración en nuestras iglesias y hacemos el llamado y creemos de alguna forma que no vamos a tener una buena respuesta
por este tipo de limitantes y las personas creen que no pueden acercarse al ministerio porque no están capacitadas para eso, pero en realidad no necesitamos gente que esté capacitada y prueba de ello es que muchos de los que estamos aquí iniciamos en un ministerio infantil sin tener una preparación académica, ¿verdad? Y el Señor nos ha ido formando de alguna manera espiritual, de alguna forma a nivel académico, ¿verdad? Cada quien conforme a sus necesidades y hemos ido creciendo, ¿verdad? Y entonces, en este caso, es importante hacerle saber al voluntario que no necesita tener mayor preparación, solamente un corazón dispuesto para poder servir al Señor. Cuando un voluntario está desmotivado, se siente cansado, se siente sin propósito, se siente falto de claridad en sus funciones. Aquí estamos hablando acerca de voluntarios que sí han aceptado el llamado, pero que en algún momento eh, no han recibido ese acompañamiento y entonces se han sentido solos, han sentido que la tarea los supera y entonces empiezan a aparecer estos síntomas, el cansancio, la falta de propósito, porque no saben si realmente lo que están haciendo está cumpliendo su cometido o realmente está siendo valioso. La falta de claridad en las funciones también. A veces se les pide hacer una cosa, hacer otra, cuando en realidad un ministerio debería estar estructurado de tal manera que todos los maestros tengan claridad en sus funciones, qué es lo que les corresponde hacer, si es un maestro titular, si va a estar como apoyo o si de pronto va a estar encargado de manualidad, encargado de juegos, encargado de la refacción o la merienda, como le conocemos también de diferentes actividades, pero tener claridad en cuál es su función, porque cuando no sabemos en realidad cuál es nuestro rol dentro de una organización, dentro de un lugar, sentimos que estamos a la deriva y en el peor de los casos sentimos que estamos sobrando, cuando en realidad no es así. La palabra es muy enfática en que cada uno tiene una función muy especial. El problema es que a veces no estamos orientando a nuestros voluntarios en el equipo correcto. Y si es tu caso, tú te sientes así, sientes que no encuentras tu lugar dentro del ministerio, yo te invito a que puedas reflexionar en tus habilidades, conocer qué habilidades y talentos te ha dado el Señor para poder ponerlas al servicio del Señor y de pronto hablar con tu líder de ministerio y decirle, yo siento que tengo esta habilidad, me gustaría poder apoyar, aportar en esta parte de una manera fija, de una manera más consistente, para que empieces a encontrar tu lugar y tu espacio dentro del ministerio infantil. ¿Qué pasa cuando este tema no se trata de la manera correcta, cuando no lo abordamos como debe ser? Primero tenemos alta rotación. Salen dos hermanos, entra uno y por cada uno que entra vuelven a salir otros dos. Entonces el ministerio se empieza a hacer más pequeño y encontramos casos donde el ministerio atiende a 30, 40 niños y son 3 maestros. Y entonces eso se les empieza a salir de las manos. Tenemos maestros que sirven por compromiso y no estamos hablando de un compromiso en un tono positivo, sino que estamos hablando de que sirven por salir del paso, sino que sirven porque, bueno, ya me comprometí, pues tengo que ir y me va a ver el hermano, la hermana ahí que estoy en el culto y no estoy con los niños, entonces pues ahora ya tengo que servir, ¿verdad? Y no es esa la finalidad tampoco. Queremos que los voluntarios puedan disfrutar lo que están haciendo, disfrutar su servicio al Señor. También tenemos cargas desbalanceadas entre pocos maestros. Las cargas desbalanceadas suceden cuando el líder no está delegando de manera correcta las tareas dentro del equipo. Entonces se apoyan 2 o 3 hermanos, pero empiezan a sentir esa fatiga porque solo ellos tienen que hacer las cosas, mientras que el resto del equipo quizá no está activo en ese momento, quizá no está o tiene responsabilidades más pequeñas, y no quiere decir que no sean importantes, sino que eh, requieren menos demanda de tiempo, de esfuerzo. A veces tenemos hermanos muy comprometidos y damos gracias al Señor por eso, que hacen esfuerzos más allá de lo que realmente se esperaba, ¿verdad? Y dan esa milla extra. Sin embargo, esto en algún momento, recordemos que somos humanos, seres integrales, tenemos familias, trabajos. En algún momento esto genera fatiga física y fatiga emocional. Entonces, en algún momento pueden sentir que se les está sobrecargando, que solamente ellos son los que están haciendo todo y en algún momento se van a sentir frustrados. Así que es importante también considerar que la distribución de cargas de trabajo es importante que esté equilibrada.
Ahora bien, ¿cómo solventamos este problema? Lo primero es tener reuniones breves de ánimo y oración. Estas reuniones pueden ser muy cortas antes de empezar a servir, pueden ser al finalizar nuestro servicio en la iglesia o podemos unirnos en una videollamada unos 15 minutos, algo corto, pero que sirva para valorar mucho el trabajo de los maestros, para hacerles saber lo que estuvo bien en su servicio, decirles, bueno, este domingo que nos tocó servir, me gustó esto, me gustó esta otra acción que hiciste, me gustó cómo diste la bienvenida, me gustó cómo diste la clase. Y también para orar por ellos, para acompañarnos. De pronto hay necesidades, hay cargas. Hablábamos ayer acerca de que como maestros no siempre llegamos al 100% a dar la clase. Tenemos frustraciones, tenemos cargas, hay temas físicos, enfermedades, deudas, muchas cosas que pueden aquejar a un ser humano y que es importante también tomar en cuenta que al llegar a la clase no es como lo dicen algunos fácilmente, dejar todo en la puerta y entrar como que nada pasó, porque somos seres integrales y en realidad eso está en nuestro corazón, esa tristeza, esa preocupación, esa molestia está ahí y no es tan sencillo como decir lo dejo en la puerta. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en el Señor, en que Él se va a encargar de nuestros asuntos mientras nosotros estamos dando nuestro servicio, mientras nosotros estamos dando lo mejor. Y entonces también entra la parte del acompañamiento emocional, pero a nivel de voluntarios, ¿verdad? Internamente, que los maestros sean también ese apoyo unos con otros para poder apoyarse en oración, para poder apoyarse en lo que sea posible, no solamente en oración, sino pues ya en otros ámbitos, ¿verdad? Si están nuestras posibilidades y que al final nuestro ministerio no sea solo un grupo de voluntarios trabajando, sino que sean un grupo de personas, de hermanos, de amigos, una familia que realmente se aprecia y se estima. También definir roles claros para cada maestro. Hablábamos hace un momento de que es importante que cada maestro tenga claridad en lo que le corresponde hacer para poder hacerlo con excelencia y eso es importante que el liderazgo pueda establecerlo, establecer cuáles son las atribuciones de cada uno para que todo marche en orden, así como nos da ese ejemplo la palabra, como el cuerpo, ¿verdad? Cada miembro tiene su propia función y cada uno la cumple y al final todos forman un solo cuerpo, todos vamos hacia el mismo camino. La celebración periódica de logros. Nuestros voluntarios no solamente son eh, talento humano que está para dar la clase. Hablamos ya varias veces de que somos personas que tenemos familias, tenemos carreras profesionales, algunos están estudiando, algunos tienen un trabajo y siempre en la vida llegan logros, una graduación, un cumpleaños, un ascenso en el trabajo, un cambio de casa, ¿verdad? Cosas de esa naturaleza que pueden ser de índole personal, pero ¿qué tal sería si celebramos también con esa persona esos logros? Te graduaste, qué bueno, te felicitamos y queremos hacer una celebración, compartamos un pastel, cumpliste años, también celebremos tu vida y poder tener ese tiempo de convivencia en estas temporadas navideñas. También es muy dado a que estemos en convivencias de fin de año, ¿verdad? Y también poder agradecer a los maestros el esfuerzo que han dado por todo este año 2025, ¿verdad? Cuando cerramos el año, bendecirles y desearles lo mejor para el año que viene. Son acciones quizás sencillas, compartir una refacción, compartir un pastelito, lo que sea. Pero si es de corazón, cada voluntario lo va a apreciar mucho, porque se nota cuando viene genuinamente desde el corazón y con una intención de agradecimiento o de celebración hacia su vida, hacia su logro. También es importante crear un sistema de turnos para evitar el agotamiento. Cuando no tenemos suficiente cantidad de maestros, eso nos hace sentir estar atados de pies y manos. Entonces, a la misma hermana, al mismo hermano le corresponde la clase el domingo siguiente y el otro, 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 hasta que por la misericordia del Señor llegue algún otro voluntario. Sin embargo, esto genera agotamiento. Si este es tu caso, lo más recomendable es que tomes acción lo más pronto posible para encontrar apoyo en las iglesias. A veces está esta pena de pedir ayuda, ¿verdad? De pedir voluntarios, nos da un poquito de pena, pero en realidad nos dice la Biblia que el que pide recibe y muchas veces no llegan voluntarios porque simple y sencillamente no los pedimos, no pedimos apoyo. De pronto hay hermanos que sí tienen el deseo, la intención, como en algún momento a mí me pasó, tener la intención de servir en el ministerio, pero
no encontramos ese impulso. A veces lo que necesitamos es una persona que nos diga, acompáñanos, nos gustaría que estuvieras en el ministerio, que puedas acompañarnos, pero si una persona no pide apoyo y la otra persona tampoco recibe la invitación, entonces nadie se puede ayudar mutuamente. Así que es importante que levantemos la mano y pidamos apoyo para evitar este agotamiento. Nuestra necesidad número 6 y la última de esta jornada es la necesidad de espacios adecuados para la enseñanza. Muchas iglesias tienen espacios reducidos para poder enseñar. A veces comparten un aula. Yo he visto casos donde incluso se turnan por días porque no pueden recibir a los niños de diferentes edades y en un afán de darles una atención mucho más personalizada conforme a su edad, los reciben cierto día, por ejemplo, lunes a los pequeños, martes a los niños un poquito más grandes, 7, 9 años, y miércoles a los preadolescentes. Y está bien, o sea, es el recurso que tenemos en nuestra mano y el Señor valora mucho que lo usemos de una manera estratégica. Y es por eso que nos dice la Biblia, pero hágase todo decentemente y con orden. A veces en la necesidad de poder atender a los niños, y tenemos la buena intención de hacerlo, pero descartamos el tema del orden. Entonces mezclamos niños pequeños con niños grandes, eso ya se puede prestar a tener accidentes, a tener distracciones, porque los niños pequeños definitivamente no tienen el mismo rango de atención que tienen los niños grandes. Entonces se nos genera un caos y eso resulta muy difícil porque ninguno de los niños puso atención por estar viendo que el pequeño lloraba, por viendo que el grande molestaba. Y esas situaciones son las que hacen que la palabra no llegue al corazón de una manera efectiva. Entonces el gran problema aquí es que tenemos salones pequeños, a veces sin ventilación, con mobiliario inadecuado o está muy saturado también, ¿verdad? Y eso genera estrés en los niños, ¿verdad? Recordemos que los niños son personas que quieren estar caminando, corriendo, están explorando, están en una fase de exploración, de aprendizaje, y estar encerrados limita esa curiosidad, limita esa necesidad de explorar y de poder movilizarse. Así que, ¿qué hacemos, hermano Samuel? Pero yo no tengo otro espacio, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces vamos a buscar mecánicas que puedan ayudarnos a tener un mejor ambiente, un mejor contexto. Pero primero veamos cuáles son las consecuencias. Primero, tenemos distracción constante, como lo hablamos hace un momento. Si hay mucho calor, los niños se desesperan. Si hay mucho ruido, también se desesperan. Si hay mucha saturación visual, a veces queremos que los salones se vean muy animados, muy coloridos y está perfecto, pero a veces también se nos pasa un poco la mano y tenemos dibujos, tenemos tapizada la pared de dibujos que pueden, en lugar de verse bonitos como decoración, sirven como distractores también. La dificultad para la disciplina positiva. Esto, al tener una saturación de niños en el mismo espacio, es muy difícil tener orden porque mientras un maestro está atendiendo una necesidad, otro niño está haciendo otra cosa y entonces se le empieza a salir de las manos. Y si hay pocos maestros, esta situación empeora. También tenemos experiencias poco memorables, o por no decirlo, experiencias que preferiríamos no recordar, ¿verdad? A nadie le gusta estar en el desorden, a nadie le gusta estar en un lugar donde hay caos, donde el maestro está improvisando, donde el maestro ya no sabe qué hacer porque tiene mucha saturación de niños en un espacio pequeño y lo más probable es que el niño no quiera regresar o que se aburra al estar en la clase. Si llega, pues porque sus papás llegan a la iglesia y pues hay niños que llegan porque de alguna forma sus papás les imponen llegar, entonces no llegan con la mejor actitud. Pero muchas veces se debe a este tipo de situaciones ambientales de contexto y para eso vamos a ver qué soluciones podemos aplicar en este caso. Primero, ordenar el salón por estaciones. ¿Tenemos un espacio pequeño? Está bien, perfecto. No es necesario tener tampoco 10 aulas o tener un salón súper grande.
sino tener orden. Esto es lo importantísimo, es ordenar el salón por estaciones. Cualquier salón, por pequeño que sea, tiene 4 esquinas. Al tener 4 esquinas, podemos ubicarnos en una esquina para diferentes actividades. ¿Eso qué hace? Mejora la rotación, mejora que los niños puedan, si bien están en el mismo salón, pueden estar haciendo diferentes actividades en diferentes partes del salón. En un lado vamos a recibir la lección, en otro lado vamos a hacer la manualidad, en otro vamos a refaccionar, vamos a comer la merienda y en otro pues vamos a hacer alguna otra actividad. Quitar la saturación visual. Si tenemos lleno nuestro salón de distractores, lo mejor es empezar a ser pues más discretos, ¿verdad? El minimalismo nunca está de más, tener solo lo necesario para la decoración o lo que yo necesite para la enseñanza. Dicen que menos es más y yo creo realmente que es así. Muchas veces en nuestro afán de que todo se vea bien empezamos a saturar y eso nos da un efecto contraproducente. Crear áreas activas y áreas tranquilas. Esto va muy de la mano con crear estaciones. Si nosotros tenemos la bendición de tener más de un aula, tener un espacio más grande, podemos hacer esta división, áreas activas y áreas tranquilas. Las áreas activas obviamente va a ser donde vamos a jugar, donde vamos a hacer la manualidad, donde los niños pueden movilizarse. No es correcto pretender que los niños todo el tiempo van a estar sentados porque no está en su naturaleza humana, no está en ellos el estar quietos 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, sino que necesitan moverse. Entonces, esta intersección, esta rotación de áreas tranquilas, donde, por ejemplo, voy a recibir la lección y luego paso a una actividad más dinámica, donde vamos a jugar, donde vamos a colorear, vamos a hacer una manualidad, esto es sano porque los niños tienen diferentes acciones durante ese periodo de tiempo. Y por último, usar los recursos que se adapten al espacio reducido. Si no tengo un espacio muy amplio, está bien, hay que ser agradecidos con lo que tenemos. Es importante ver eh, cómo podemos optimizar el espacio, cómo podemos optimizar los recursos que tenemos y esto lo logramos usando los recursos que se adapten al espacio que tenemos. Si de pronto no me da el espacio para tener sillas con mesas, pues entonces solo sillas, para que los niños tengan espacio, puedan moverse, pero en mi afán de tener mesas adentro, entonces el salón se siente muy saturado, se siente muy lleno. Entonces podemos descartar el tema de usar mesas, por dar un ejemplo. Y así, ir viendo lo que realmente se adapte al espacio que tenemos. Si en el espacio que yo tengo, pues no puedo tener a todos los niños, entonces podemos dividirlos en dos grupos, dividirlos en dos grupos y de hacer alguna actividad fuera, si tenemos algún patio en la iglesia, si tenemos algún espacio, un área abierta en la iglesia, podemos dividirnos ahí en dos partes e irnos rotando, ¿verdad? La mitad del tiempo. Eso también es bastante sano y es muy efectivo para mejorar la atención de los niños. Y es así como llegamos al final de nuestra segundo día de esta jornada, ¿verdad? Más allá de las aulas. Y vamos a ver esta idea clave que me gustaría que cada uno se llevara en su corazón. Nos dice que cuando un equipo camina unido, los niños no solo reciben enseñanza, reciben un reflejo vivo del amor, el orden y el cuidado de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en las aulas va a reflejar el amor de Dios. Si nosotros estamos positivos, estamos contentos y vemos que los maestros entre sí se llevan bien, tienen una buena relación entre ellos, estamos reflejando el amor de Dios. Si los niños ven que el líder del ministerio se preocupa por los maestros, que los está motivando, que está buscando maneras de que los niños se sientan bien, también van a ver cómo realmente hay un amor genuino hacia ellos. Es por eso que estas necesidades, al igual que las de ayer, son muy importantes. Es muy importante cubrirlas porque todo esto hace que el ministerio empiece a caminar en unidad, a caminar de una manera correcta, pero sobre todo que empiece a cumplir su cometido, que es llevar la palabra del Señor. Así que los invito a que mañana no se pierdan el cierre de este recorrido, el cierre de esta capacitación. Vamos a hablar acerca de nuevas necesidades, necesidades que transforman el ministerio. Así que vamos a tener un tiempo de aprendizaje muy especial.
los invito a que puedan invitar a otros maestros a sumarse a esta capacitación, ¿verdad? La jornada de ayer, la clase de ayer quedó grabada aquí en YouTube, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp encuentran los enlaces. Si no estás en el grupo de WhatsApp, aquí en la descripción del video vas a encontrar el grupo donde puedes sumarte y ahí vamos a estar enviando también material adicional al que estamos viendo acá en la transmisión de YouTube. Así que el Señor les bendiga, me da mucho gusto saludarles y seguimos la comunicación en el grupo de WhatsApp. Nos vemos mañana para el cierre de esta jornada. Que Dios les bendiga.